Hola futuros ingenieros, vamos a resolver este problema no aplicando la ley de Biot-Savart, sino la ley de Ampère. Entonces lo que nos describe el enunciado son que hay dos filamentos, uno sobre el eje Y, el otro sobre el eje Z, que portan determinadas corrientes, 10 amperios y 20 amperios. Ahí nos dice la dirección en la que van esas corrientes y nos piden hallar la intensidad en este punto. Para filamentos infinitos vamos a encontrar que se aplica esta expresión. Esta se deduce de un filamento que está sobre el eje Z, donde la dirección de la corriente es hacia a sub Z positivo. Entonces, como el filamento está ubicado sobre el eje Z, cumple con las condiciones de la simetría cilíndrica. Por eso esta expresión queda en función de ρ y la dirección del campo por la ley de la mano derecha sería la dirección a su fin. Ahora, esta expresión se puede aplicar a cualquier filamento, no importa si está sobre el eje Y, sobre el eje Z. La única condición que debe cumplir es que sea filamento infinito. Cuando no está sobre el eje Z, pues utilizamos esta otra expresión que nos convierte la dirección del campo ya de coordenadas cilíndricas a, por ejemplo, coordenadas rectangulares, que es, digamos, el principal sistema de coordenadas que se va a utilizar para resolver este tipo de problemas. Entonces vamos a tener que el campo total en este punto estaría dado por el campo magnético producido por el filamento que transporta los 10 amperios más el campo producido por el filamento que transporta los 20 amperios. Vamos a comenzar con el filamento que transporta los 10 amperios. Entonces nos vamos a ir acá a GeoGebra y vamos a hacer un análisis gráfico de la situación de este primer filamento. Aquí tenemos nuestro sistema de coordenadas ortogonales X, Y, Z. El enunciado del problema nos dice que hay un filamento sobre el eje Y que transporta una corriente de 10 amperios hacia la dirección a su Y positivo. Esa corriente circulando por el filamento pues va a producir líneas de campo alrededor de ese filamento. Entonces nos le están pidiendo en el punto -3, 4 y 5. Entonces en cada punto de ese filamento pues vamos a tener una trayectoria circular que representa la intensidad de campo magnético. Y cada punto en ese filamento pues produce líneas de campo. Pero solamente nos están pidiendo en el punto -3, 4 y 5. Entonces vamos a analizar el eje Y positivo. Mírenlo acá. Va a quedar saliendo del tablero. Por la ley de la mano derecha, la dirección del campo magnético estaría de esta forma, en un sentido antihorario. Y en específico en este punto vamos a dibujar acá esa intensidad de campo magnético. Si analizamos vectorialmente esto, pues vamos a tener una componente en esta dirección que correspondería o apuntaría hacia el eje AZ positivo y una componente hacia esta dirección que apunta hacia el AX positivo. ¿Sí? La suma de estas dos componentes nos va a dar esta. Entonces observemos que no va a haber en esa intensidad de campo magnético componente en dirección a sub Y. Como lo vimos en la explicación gráfica, entonces vamos a tener que el filamento no está sobre el eje Z, entonces no cumpliría lo que sería esta dirección de campo magnético. Entonces, en este caso, cuando está ubicado en un eje diferente al eje Z, pues vamos a tener que a su phi es el producto cruz entre A sub L, el vector unitario de la corriente, de la dirección de la corriente, cruz A sub ρ, que es el vector unitario de ρ. Entonces, A sub L, tenemos que la dirección de la corriente es
1 a sub y. Como es vector unitario, pues sería dividido en la raíz de la magnitud. Entonces, esta sería a sub y. Entonces, esta sería el a sub l. Ahora, hallamos el ρ primero, para luego sí hallar su vector unitario. Entonces, ρ sería igual el punto donde queremos hallar el campo magnético menos la posición del filamento. Entonces el filamento está ubicado en x igual a 0, está ubicado en z igual a 0, más, bueno, la ubicación sobre el eje Y. Este ρ debe cumplir que debe ser una distancia perpendicular entre estos dos puntos. Como lo vimos allá en la explicación gráfica, la dirección del campo resultante pues se quedaría en dirección a su x a sub z. Entonces, para que queden esas dos direcciones, acá el valor que acompaña al vector unitario de dirección debería ser igual a este de acá, debe de ser 4. Entonces, calculando ρ, nos daría menos 3 a su x más 5 a su z. Entonces vamos a tener que raíz de las componentes al cuadrado, y esto sería igual a raíz de 34. Ya teniendo eso, pues podemos sí hallar el vector unitario a su ρ. Entonces sería el vector menos 3 a su x más 5 a su z sobre su magnitud, que es raíz de 34. Acá lo hallamos. Entonces ese vector unitario nos daría, ya teniendo esos vectores unitarios, entonces comenzamos a desarrollar ese producto cruz. Entonces vamos a utilizar a sub x, a sub y, a z. Tendríamos a sub y cruz a sub x. Entonces a sub y cruz a sub x, como es en sentido antihorario, entonces acá nos daría menos a sub z. Por lo que acá nos va a quedar a sub z. Este menos por este menos queda positivo el término. Ahora vamos a hacer el producto cruz entre a sub y y a sub z. A sub y, a sub y cruz a sub z. Como es en sentido antihorario, horario, entonces vamos a tener que el resultado sería a sub x positivo. Entonces acá nos quedaría más 5 sobre raíz de 34 a su x. Entonces observen que aplicando esta expresión transformamos este vector unitario que está en coordenadas cilíndricas a rectangulares. Entonces nos queda que el campo producido por el filamento de 10 amperios nos quedaría 2pi por ρ, que es la distancia, raíz de 34, multiplicado, bueno, acá acomodamos los términos, primero la sub x y luego la sub z. Acá nos quedaría la multiplicación de un escalar por un vector. 0.234 en dirección a su x y 0.14 en dirección a su z amperios sobre metro. Ahí tendríamos el primer campo producido por los 10 amperios. Y ahora vámonos para el filamento que transporta los 20 amperios. Entonces, haciendo el análisis gráfico, para el filamento que está sobre el eje Z, que transporta una corriente que va en dirección menos a sub Z, entonces nos piden de nuevo el mismo punto que para el filamento que está sobre el eje Y. Aquí tendríamos la línea de campo magnético y al igual que en la otra situación, pues cada segmento de ese filamento pues va a producir una línea de campo magnético alrededor de ese filamento, pero solamente nos están pidiendo la correspondiente al punto menos 3, 4 y 5. Entonces vamos a hacer el análisis de ese filamento.
a colocarlo de esta forma. En este caso, la corriente va entrando a la pantalla. Por lo tanto, aplicando la ley de la mano derecha, la dirección del campo magnético tendría un sentido horario. Y analizándolo acá en el punto donde nos piden la intensidad, pues vamos a tener que acá va a haber un vector dirección. Ese vector dirección está apuntando hacia los valores positivos del eje Y. Entonces tendríamos A sub Y otro vector en esta dirección que acá sí podemos ver que apunta hacia los X positivos. Entonces tendríamos que sería su X. Y observen que no hay componente en dirección a sub Z. De nuevo vamos a aplicar la misma ecuación que vimos allá. Bueno, acá hay una situación particular. El filamento está sobre el eje Z, entonces fácilmente podríamos decir que la corriente I sería igual a 20 amperios sobre 2pi por ρ. Como cumple esa simetría cilíndrica, entonces ρ sería igual a raíz de 3 al cuadrado menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto daría raíz de 25 y esto igual a 5. Sería 5. Y bueno, por la ley de la mano derecha, como la dirección de la corriente está hacia menos a sub z, acá nos quedaría menos a sub phi. Y bueno, ahí ya tendríamos el campo debido al filamento de 20 amperios en coordenadas cilíndricas. Pero resulta que vamos a hallar el campo magnético total. Y el campo que hallamos anteriormente lo hallamos en coordenadas rectangulares. Entonces tendríamos que hacer una transformación de este valor de cilíndricas a rectangulares. Para evitar eso, vamos a modificar el A sub phi, como lo vimos para la primera parte. Entonces, A sub L, bueno, tenemos que la dirección va en menos A sub Z. Sacamos magnitud y esto nos queda menos AZ. Ahora vamos a hallar ρ, punto donde queremos hallar el campo magnético, menos la ubicación del alambre. Entonces en X está en 0, en Y está en 0 también, más, bueno, una ubicación en A sub Z. Movimos en el análisis gráfico, esa distancia perpendicular sería 5 para eliminar la componente en dirección a sub Z. Entonces ρ, el vector unitario, sería menos 3 a sub X más 4 a sub Y sobre la magnitud que la hallamos, sería 5. Entonces esto nos queda menos 3 quintos en dirección a sub X más 4 quintos en dirección a sub Y. Tenemos a Z cruz a sub X, a Z cruz a sub X. Como es en sentido horario, nos va a dar a sub Y. Pero acá tenemos menos, por menos nos va a quedar más. 3 quintos en dirección a sub Y. Y tenemos a sub Z cruz a sub Y. A sub Z, partimos de acá, llegamos a sub Y. Como es en sentido antihorario, entonces nos daría menos a sub X. Por lo que nos quedaría menos por menos más. Ahí ya tenemos el vector a sub phi. Hicimos la misma transformación para quitar estas coordenadas cilíndricas y expresarla en rectangulares. Entonces H de 20 amperios sería 20 sobre 2pi por ρ, que sería 5 la distancia, multiplicado por 4 quintos a sub X, ordenando ahí la expresión, más 3 quintos a sub Y. Entonces vamos a encontrar que operando esto en la calculadora, 0.509 en dirección a sub X más 0.382 a sub Y, amperios sobre metro. Entonces ahí obtendríamos el segundo campo. Entonces H total sería 0.234 a sub X más 0.509 más, bueno, allá tenemos dirección a sub Z, entonces nos quedaría el mismo término acá, 0.382 a sub Y.
más 0.14 A sub z amperios sobre metro. Este sería el campo magnético en ese punto. Con esto terminamos el desarrollo del problema. Espero que les sirva para sus estudios. No olviden compartir el video, dar clic en el botón me gusta y dejar algún comentario para que llegue a más estudiantes. Nos vemos en la próxima clase.